Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 14 de abril del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Pigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Vamos con los titulares de hoy lunes 14 de abril en menos de un minuto. Primero, Mario Vargas Llosa, escritor peruano ganador del Premio Nobel de Literatura, falleció ayer a los 89 años. Segundo, Panorama difundió anoche un audio de una conversación presuntamente entre Carlos Guillén y Noemí Alvarado, en el que se le atribuye la responsabilidad de la muerte de Nilo Burga, el dueño de Frigo Inca, a el ex vocero presidencial Freddy Hinojosa. Tercero, en total 43 partidos políticos lograron su inscripción para las elecciones del 2026 antes del cierre de plazo. Cuarto, la española Telefónica acordó vender el 99.3% de Telefónica del Perú a la empresa argentina Integratec por tan solo 3.7 millones de soles. Y quinto, Daniel Noboa ganó por alrededor de 10 puntos la segunda vuelta presidencial en Ecuador y será reelegido en el cargo, mientras que su rival Luisa González se negó a aceptar el resultado. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. Ayer por la tarde falleció el escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. La noticia fue confirmada a través de un comunicado difundido en redes sociales por sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana. El escritor, autor de una veintena de novelas y otros tantos libros de ensayo, relatos y memorias, nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936 y tenía 89 años, entre otros La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, o su novela más reciente, publicada en el 2023, Le dedico mi silencio, son los libros pues, por los que se le reconoce y se le destaca. De acuerdo con el comunicado publicado por sus hijos, Vargas Llosa murió, abro comillas, rodeado de su familia y en paz, cierro comillas, al tiempo que se señala la tristeza que la noticia trae para la familia, amigos y lectores del escritor alrededor del mundo. Los hijos del autor indican que esperan que, y esta es una cita textual, encuentren consuelo en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera y deja atrás suyo una obra que lo sobrevivirá. La nota difundida por la familia deja claro que no tendrá lugar ninguna ceremonia pública para despedir al escritor y que sus restos, como era su voluntad, serán incinerados. Poco después de conocerse la noticia de su fallecimiento, la Presidencia de la República publicó un mensaje en redes sociales lamentando su partida y dedicándole unas pocas inspiradas palabras. Según el mensaje oficial de la presidenta Boluarte, el genio intelectual de Vargas Llosa y su vastísima obra permanecerán como legado imperecedero para futuras generaciones. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, dedicó a su turno un mensaje similar en sus redes sociales e indicó: con profundo pesar y tristeza de peruano y asiduo lector, expreso mis condolencias a la familia y amigos de Mario Vargas Llosa, ilustre peruano, escritor universal y Premio Nobel de Literatura, que descanse en paz, vivirá en sus libros. He visto que el gobierno ya declaró duelo nacional hoy lunes, 14 de abril, con la partida del Nobel. Al final del podcast de hoy, en el espacio de la reflexión del día, les voy a compartir un comentario personal sobre lo que significó para mí Mario Vargas Llosa. Segunda noticia, vamos con temas que salieron anoche en los programas dominicales, más allá de las semblanzas que todos hicieron, por supuesto, por la partida del Nobel. Panorama difundió un audio de una conversación telefónica que habrían tenido quienes se identifica como Carlos Guillén de un lado, es decir, este personaje que tendría pues vínculos con la gestión de Dina Boluarte en el MIDIS y con Nicanor Boluarte, y por otro Noemí Alvarado, que es esta trabajadora de la empresa Frigo Inca que ha venido revelando información sobre el supuesto favorecimiento a dicha empresa como proveedora del programa alimentario Jaliwarma, que luego se le cambió de nombre a Guasimicuna y que ahora acaba de ser declarado en emergencia hasta el 31 de diciembre de este año. Lo que busca el gobierno es que este programa deje de funcionar como venía haciéndolo para replantearlo por completo después de una seguidilla pues, de escándalos de intoxicación que tienen pues, a Frigo Inca como uno de sus causantes, con el agregado de que hay evidencia de que Frigo Inca funcionarios de Frigo Inca intentaron sobornar a funcionarios públicos para tapar el caso de intoxicación que le involucraba. Como sabemos, lo más grave de todo lo ocurrido respecto de Frigo Inca es que el dueño de la empresa, Nilo Burga, fue hallado muerto en la habitación de un hotel y por la investigación forense practicada en el lugar del delito se sospecha que pudo ser víctima de un asesinato que se quiso hacer ver
como un suicidio. Pues bien, regresando a lo revelado anoche por Panorama, en este audio, supuestamente entre Carlos Guillén y Noemí Alvarado, se escucha al primero diciéndole a la segunda que, entre comillas, al tío lo han quebrado, refiriéndose a Nilo Burga, y Guillén le recomienda a Alvarado que refuerce su seguridad. Solo se entiende esto último si con la expresión lo han quebrado, Guillén se está refiriendo aquí a que lo han matado. Y cuando Alvarado le pregunta quién lo ha podido haber quebrado al tío, Guillén responde Hinojosa, pues, lo que se entiende como una alusión al exdirector ejecutivo de Jaliwarma y ex vocero presidencial Freddy Hinojosa. Más adelante en el audio, Alvarado dice a su madre y aún ese señor sigue ahí en el poder. Como siempre hay que precisar, este audio por sí solo no prueba nada, pero es razón como para que se cite a Guillén y a Alvarado a declarar ante la Fiscalía y se les pregunte si ellos reconocen la autenticidad del audio y por qué tenían aparentemente certeza, al menos en el caso de Guillén, de que Hinojosa estaba implicado en este hecho. Otra denuncia que vi anoche en un reportaje de Cuarto Poder apunta que la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, se fue de viaje a la India en plena semana de representación, es decir, en vez de programar actividades de rendición de cuentas con sus electores, como corresponde en la semana de representación, la congresista Alcarraz prefirió irse de vacaciones al Asia. En total estuvo fuera del país entre el 9 y el 28 de marzo. Cuando se le acercó el reportero de Cuarto Poder a preguntarle sobre el tema, Alcarraz se molestó, no le respondió, incluso golpeó el micrófono. Tercera noticia. Este último sábado 12 de abril venció el plazo de inscripción para los partidos políticos que buscan participar en las elecciones del 2026 y 43 agrupaciones consiguieron estar habilitadas para los sufragios, casi el doble de los que hubo, digamos, en la elección del 2021. Según el registro de organizaciones políticas, los últimos partidos que consiguieron su inscripción fueron un camino diferente del exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, Integridad Democrática, liderado por Wolfgang Grosso, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó a última hora las apelaciones de 3 partidos y los dejó fuera de carrera para el 2026. Entre ellos, o estos 3 partidos que dejó fuera fueron Resurgimiento Unido Nacional, o RUNA, Unidad Popular y Adelante Pueblo Unido, vinculado al ex premier Aníbal Torres. Entre los 43 que sí consiguieron suscripción para la elección del próximo año, están pues algunos ya establecidos como Acción Popular y Alianza para el Progreso, pero también regresan algunos como el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano, el PPC. Como recordarán, en la elección del 2021 hubo 23 partidos inscritos, casi la mitad de los que hay o habrá en la siguiente elección. Lo que viene en el cronograma electoral es la posibilidad de formar alianzas electorales, que tiene como fecha límite el 2 de agosto, lo cual es clave para reducir pues, el número de candidaturas y evitar que la cédula de sufragio termine siendo como una sábana o un pergamino. Cuarta noticia, los rumores sobre una posible venta de Telefónica del Perú venían circulando desde hace unos meses, pero la gran duda era quién optaría por adquirir la empresa, pese a que estaba pues, en un proceso de reestructuración por sus abultadas deudas y cuánto estaría dispuesto a pagar por ella. Pues bien, estas dos interrogantes ya tienen respuesta. La compañía española Telefónica emitió ayer un comunicado anunciando su decisión de vender el total de su participación en Telefónica del Perú, el 99.3% de la compañía, a Integra Tech Internacional, que forma parte de Integra Capital, un grupo liderado por el empresario y ex ministro del Interior argentino José Luis Manzano. ¿Cuánto pagará esta empresa argentina por Telefónica del Perú, que tiene más de 13 millones de usuarios en el país? Pues pagará un valor de 3.700.000 soles, es decir, alrededor de $1 millón o 900.000 euros. Esta cifra suena increíble si tomamos en cuenta que Telefónica pagó poco más de 2.000 millones de dólares cuando adquirió originalmente la compañía peruana de teléfonos, CPT, y la empresa nacional de comunicaciones en 1994, en la época de las privatizaciones. ¿Por qué se ha fijado un precio tan bajo? Hay que recordar que Telefónica del Perú ha solicitado a Indecopi iniciar un proceso concursal, el procedimiento que siguen las compañías para evitar irse a la quiebra y tratar de reestructurar sus deudas. El principal acreedor de Telefónica del Perú es la SUNAT y la deuda tributaria de la compañía, que actualmente se encuentra en litigio, supera los 3.000 millones de soles. La operación también incluye el compromiso de mantener disponible el monto no desembolsado de un crédito mercantil por un total de 1.549 millones de soles, que será ejecutado parcialmente por ambas partes, es decir, Telefónica e Integra Capital. Asimismo, esta última se ha comprometido a adquirir el 0.7% de las acciones de la compañía, que están en manos de accionistas minoritarios, a través de una
oferta pública de acciones. El comunicado afirma que el nuevo accionista posee amplia experiencia en la región, en América Latina, en las industrias de telecomunicaciones, servicios públicos, medios, energía, química y recursos naturales, así como también, experiencia en recuperación de compañías en dificultades financieras. Integra Capital, el grupo fundado por José Luis Manzano, puso su primer pie en el Perú en mayo del año pasado cuando compró la minera Volcan de manos de la transnacional Glencore. Manzano fue parte del gobierno de Carlos Menem en Argentina y es dueño de América TV en ese país y el diario El Cronista. Quinta noticia, ayer fue la elección presidencial en Ecuador, la segunda vuelta, y el actual presidente Daniel Noboa consiguió la reelección al sacarle una ventaja de más de 10 puntos a su rival Luisa González, al obtener el primero 55.9% de los votos frente a 44.1% de la segunda. Esto significa que Noboa tendrá un nuevo periodo presidencial de 4 años, es un presidente políticamente ubicado a la derecha, al que le ha tocado gobernar una época de fuerte desborde de la criminalidad y aumento del índice de asesinatos en su país. Su contrincante era más bien una candidata ubicada a la izquierda del espectro ideológico, respaldada por el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana y en su momento cercano al movimiento chavista en Venezuela. Si bien la diferencia de 10 puntos ha sido significativa, es como 1 millón de votos, y es infranqueable según el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, Luisa González se ha resistido a reconocer su derrota y el triunfo de Noboa en un nuevo caso latinoamericano, pues de un político que pierde una elección presidencial y no quiere aceptar el resultado. González alega que habría ocurrido, entre comillas, el fraude más grande de la historia de Ecuador, pero no ha presentado pruebas que lo demuestren. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy quisiera aprovechar el espacio de la reflexión del día para compartirles un comentario personal. Con la partida de Mario Vargas Llosa, conocida anoche, el Perú pierde a su intelectual más importante y a quien ha sido por lejos su novelista más encumbrado. Como muchos de ustedes, disfruté sobre todo en mi juventud al Vargas Llosa escritor. Empecé en el colegio con los cachorros, pero lo que marcó un antes y un después de mi relación con la literatura fue ese momento al leer La ciudad y los perros, cuando uno descubre que la historia que uno estaba leyendo, entrelazada con las otras, no tiene como protagonista quien uno creía, sino alguien más. Yo ciertamente no soy crítico literario, pero mi primer encuentro con esa genialidad de ir dejando pistas pues en el camino mientras se va construyendo diestramente todo para la revelación final, lo tuve con Vargas Llosa. Y luego, cada vez que veo pues una película o una serie que hace esto de manera magistral, siempre pienso que es en alguna medida porque un 28 de marzo de 1936 nació en el Perú, o más específicamente en Arequipa, un tal Mario Vargas Llosa, orgullo de su tierra. Todos tenemos nuestra novela favorita del Nobel peruano. Creo que la mía es La guerra del fin del mundo, que leí en los primeros años de universidad, pero luego tuve la oportunidad de conectar más con Vargas Llosa en su rol de intelectual público. Yo era muy chico cuando se enfrentó a la estatización de la banca en los 80s, estaba en la primaria cuando postuló a la presidencia en la elección de 1990, pero siento que si no hubiera existido Vargas Llosa como político y como figura pública, el Perú no hubiera transitado por las reformas liberalizadoras que, a mi juicio, le hicieron tanto bien a la economía peruana y al prospecto de que podamos convertirnos algún día, ojalá, en un país de ingresos altos con niveles marginales de pobreza. Conocí personalmente a Vargas Llosa en Chile, en un evento del Centro de Pensamiento, Libertad y Desarrollo, donde él se presentó no como novelista, sino como impulsor de la Fundación Internacional para la Libertad, que lideraba. Vargas Llosa ha sido, yo me atrevería a decir, el principal referente del liberalismo clásico en América Latina, lo que significó que entre quienes disfrutaban sus libros, había también pues, un grupo grande que objetaba sus ideas políticas, pero su impacto en la política latinoamericana es innegable. Diego Salazar, curador editorial de Comité, ha compartido en redes el video de cuando calificó valientemente en un evento al México del PRI como, entre comillas, la dictadura perfecta, desafiando abiertamente al también Nobel de Literatura Octavio Paz, que estaba presente. En tiempos más recientes, creo que esa necesidad de Vargas Llosa de salir a decir lo que pensaba en cuestiones políticas, que yo valoro en principio bastante, lo llevó a pensar que debía asumir un rol de fiel de la balanza, digamos, y a endosar candidaturas políticas que entendía como la opción menos mala. En ese ejercicio creo que terminó siendo acomodaticio y a veces hasta incoherente con sus principios liberales, pero yo no juzgo a nadie sobre la base de una rúbrica de infalibilidad. Hubo momentos en los que Vargas Llosa se equivocó, a mi juicio,
pero no por eso deja de ser extraordinariamente relevante, no solo en lo literario, sino en lo político, en lo que respecta a su influencia en el mundo de las ideas. Vargas Llosa fue un liberal valiente, sólido intelectualmente, a diferencia de algunos que han seguido su estela, que no buscó hablarle solo al converso. En un ámbito en el que sus ideas eran minoritarias, este peruano dio la batalla como ningún otro para defenderlas. Y lo que más valoro yo de él es que, a diferencia de algunos autodenominados liberales de nuestros tiempos, Vargas Llosa siempre defendió al pluralismo político y a la democracia como causa y consecuencia de su liberalismo. No quiso imponer, quiso persuadir. Entendió que no puede haber libertad económica sin libertad política, que no puede haber mercado sin democracia. Por todo eso me apena muchísimo su partida, pues siento enorme orgullo de poder referirme a él como compatriota. Desde aquí mis condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que lo apreciaron y que seguirán apreciando, por supuesto, su obra. Muy bien, con eso llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores Big Mon Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.